ingeniero José Villavicencio, presidente nacional de la UGTE, que es parte del Frente Unitario de Trabajadores. Ingeniero Villavicencio, el anuncio está dado, las cartas están echadas por el gobierno. En el mes de junio se elevarán los precios de los combustibles, una serie de detalles, incluyendo el tema de las bandas, el precio inicial y otros, ha dado el ministro Luque y la viceministra como un antecedente a lo que se dará en el peor de los casos en algo más de una semana. ¿Cómo toman los trabajadores del país este anuncio? Su micrófono, por favor. FMI, presidente Daniel Noboa, cumple. Y es un claro sometimiento a las políticas internacionales, fondos monetaristas, neoliberales y las multilaterales como tal. El gobierno, como no conoce, no se da cuenta de la afectación que va a tener el pueblo ecuatoriano, que van a tener esos 4,8 millones personas, 4 millones de ecuatorianos, que tienen que subsistir con $98 al mes. Porque aquí no está en discusión quiénes van a recibir las compensaciones, que son los señores taxistas, sino el consumidor, que va a ser el principal afectado. Un incremento de 26 centavos que no va a quedar solo ahí, sino que obviamente podrá irse incrementando mensualmente en un 5%, que podrá bajar, entre comillas, pero no menor al 10%. En los hechos, aparte de este incremento, al final del día será de alrededor de $4,40 el incremento de la gasolina extra y Ecopaís. Ese es el principal objetivo de el gobierno. Con el discurso, por cierto, que se han subsidiado alrededor de $13,000 millones todos los años de subsidio. Sería bueno que el gobierno le diga al país cuáles son los miles, los millones de dólares los cuales se benefician los grandes grupos económicos por el tema de los subsidios y que no les están topando, como son camaroneras, como son pesqueras, como son las empresas mineras, que por cierto es parte del presidente Daniel Noboa o de su grupo Noboa, que ahí no han dicho absolutamente nada. Entonces, obviamente, con esta decisión que acaba de anunciar, lo que va es haber más pobreza, más miseria, alto costo de vida, pérdida de poder adquisitivo, una inflación que bordearía alrededor del 5%, y entonces afectado es el pueblo ecuatoriano. Porque aquí no se ha dicho qué va a pasar con el transporte comunitario, qué va a pasar con la gente que tiene que transportar los productos del campo a la ciudad. Ahí no se ha dicho absolutamente nada. Entonces, obviamente, la afectación va a ser al pueblo ecuatoriano, al sector medio, que es quien sostiene, quien reactiva la economía. Para ellos es la principal afectación. Ingeniero Villavicencio, muy buenos días. Pues el sector del sindicalismo del país había hecho ya una acción de protesta y había anunciado que esta sería progresiva. Si bien este anuncio de la eliminación de los subsidios se oficializó el día de ayer en horas de la tarde, ustedes han tenido ya la posibilidad de analizar el tema, pero sobre todo en el sentido de las medidas que tomarán en el transcurso de estos días. Van a continuar con las protestas. Del sector del transporte, al parecer, ha aceptado ya estos acuerdos y estas compensaciones con el gobierno nacional. Bueno, nosotros lamentamos de que el transporte o los dirigentes del transporte solo piensen en su bolsillo y no en la afectación del pueblo ecuatoriano. Segundo, el Frente Unitario se reúne en minutos y dará una rueda de prensa a las 10 de la mañana para darle a conocer al país la fecha de las acciones que vamos a llevar frente a lo anunciado por el gobierno. Y entonces, el día de hoy, el Frente Unitario
junto a sus 6 organizaciones nacionales, dará a conocer las acciones frente a la política neoliberal, frente a un gobierno que ni siquiera ha explicado qué está haciendo con los recursos. Hubiera sido bueno que ayer nos digan dónde se está invirtiendo el 3% del incremento del IVA, que nos dijeron que era para combatir la inseguridad, el narcotráfico, y luego salieron a pedir donaciones, que nos digan en qué se va a invertir, porque evidentemente como que vuelve esa frase que existía anteriormente: ¿dónde está la plata? ¿Qué están haciendo con los recursos? Porque ayer el viceministro de Finanzas claramente dijo que los recursos que ha dado anteriormente el Fondo Monetario ha sido para pagar más deuda. Pero hay respuestas a la pregunta que usted hace, que ha tratado de darlas el gobierno el día de ayer, señalando, por ejemplo, que entre 2010 al 2023, esto es en un plazo de 13 años, Ecuador ha gastado, si se quiere, ha invertido 54.000 millones de dólares en subsidios. Cifras que superan, tomadas año a año, de largo la inversión, por ejemplo, del gobierno en materia de salud, que se encuentra en otra profunda crisis. Por eso yo decía al inicio que sería bueno que el gobierno nos diga quiénes son los beneficiados, porque son alrededor de 1.000 millones anuales que se benefician las camaroneras, las atuneras, la industria con los subsidios. 100 millones las empresas mineras por el tema de las tarifas preferenciales en el tema eléctrico, y a ellos no se les va a topar, y son los mismos sectores beneficiados con la famosa exoneración tributaria en el 2021 por 714 millones de dólares, que por cierto, de los cuales el 10% más ricos de la población de este país tuvo un beneficio de 598 millones y el 1% más rico con un beneficio de 148 millones. A esos no se les topa, a esos se les sigue beneficiando. Y si le sumamos a esto la condonación de multas, intereses y recargos, que son los mismos, por 1.300 millones de dólares. Y entonces de estos sectores no se dice nada. Entonces vamos a subir 26 centavos con la misma práctica del expresidente Lazo y del expresidente Moreno, porque son los mismos, representan a los mismos. Y entonces la afectación es evidente, es al pueblo. ¿Cree que las compensaciones no sirvan como un buffer para evitar que exista una escalada en los precios, particularmente en el tema de transporte? El gobierno señala que se entregará transferencias de dinero directamente a las cuentas de propietarios de taxis, de camionetas de transporte, de tricibotos. Yo te ofrezco, busca quien te dé. Han caído en el juego y luego no se estarán lamentando los señores del transporte. Y digo esto porque los ecuatorianos somos testigos que ni siquiera el IVA a las personas de la tercera edad devuelve el gobierno, el Estado ecuatoriano como tal. Pero como yo digo, no pasa únicamente por compensarles a estos sectores que nosotros lamentamos que no piensen en el país. Pero ¿cómo justifica usted las declaraciones de varios presidentes gremiales de los transportistas que señalan que efectivamente están de acuerdo con la medida del gobierno? Porque solo piensan en ellos, pues. Pero lo mismo se podría decir de usted. No ven en las afectaciones del pueblo ecuatoriano. Ese es el problema. Entonces, como a mí me van a devolver o a compensar mensualmente $40 con centavos, el resto que se joda.
Disculpen la expresión. No hace falta justamente, ingeniero Villavicencio, esa es la expresión, que los ecuatorianos de los pensemos en función de país, tomando globalmente los gravísimos problemas que tenemos. La economía se encuentra efectivamente en soletas. A todos nos gusta tener un precio subsidiado, pero el país efectivamente no. Pretendemos con esto justificar todas las acciones del gobierno, todo lo contrario, y hacemos una crítica permanente, diariamente, a una serie de medidas que dejan gran inquietud. Pero lamentablemente el país se encuentra en una de las situaciones más críticas, por lo menos en esta época desde que se inició la democracia en los años 70. Mire, hay que poner un ejemplo en la práctica. ¿Qué pasó con el tema de los 3 puntos del IVA? Subieron las gasolinas 6 centavos por el tema del IVA, más o menos. Un costo de la canasta básica que bordea los $830 en algunas ciudades. Agudización de la pérdida de poder adquisitivo. La inflación subió en 1.5, 1,5 puntos. Y hoy se habla que bordearía un 5%. Eso es gravísimo, porque la afectación es al sector medio, es al pueblo ecuatoriano, que en los hechos es quien está sosteniendo la economía. Es la pequeña y mediana industria quien genera empleo en este país, pero solo cuenta con el 20% de capital. Ahora, ingeniero Villavicencio, quizás una de las preocupaciones, entendiendo su manifestación, es que este ahorro que ha dicho el gobierno de alrededor de $500 millones, ¿a dónde va a ir? Hay sectores que han alertado que estos recursos van a ir al pago de la deuda externa. No obstante, existe la expectativa de que efectivamente este ahorro permita compensar a los GAD respecto de las deudas que todavía no se terminan de cumplir, el tema de la salud, el tema de la educación, es decir, la necesaria inversión social y quizás uno de los elementos más importantes, la reactivación económica para poder reactivar también el empleo que está estancado y en niveles realmente preocupantes. Deuda para pagar más deuda no va a reactivar la economía, no se va a resolver el tema de la deuda social, y lo acaba de decir el viceministro de Finanzas el día de ayer, que parte de los 4.000 millones que le ha entregado el Fondo Monetario en las últimas horas ha sido para pagar más deuda. A las multilaterales, no a los GAD, no a los consejos provinciales, no a las instituciones o proveedores que debe el Estado ecuatoriano como tal. ¿Cómo entonces reactivamos la economía? Y entonces esa es una gran preocupación. Nos dicen que no hay recursos. ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿O qué han hecho los gobiernos por cobrar la evasión tributaria, que son más de $7.000 millones? ¿Dónde está el famoso contrato de las telefonías? Y se ha dicho de que con un buen contrato tendríamos ingresos de $600 millones. ¿Por qué no le planteamos al Fondo Monetario, en vez de seguirle pagando una moratoria del 50% de la deuda? 9.000 millones pagamos anualmente. 9.000 millones. Un 50%, 4.500 millones. Por unos 3 años. Tenemos $13.500 millones de ahorro para resolver el problema y las demandas y necesidades de los ecuatorianos. Pero postergar, dilatar el pago de las deudas no es precisamente un ahorro. No se trata de dilatar, sino de plantear una moratoria hasta reactivar, fortalecer la economía del país. De eso se trata, no de dilatar, no de no pagar, sino de fortalecer la economía, de reactivarla, hasta poder obviamente ir pagando. Evidentemente, si es que esto se intentara, no es una decisión del gobierno, esto tendría que acordarlo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, usted ha dado sí algunas pistas sobre qué es lo que harían si es que estuviera en sus manos el dirigir el país. Entre otras cosas ha dicho quitar esos 1.000 millones, entendemos que anuales, de subsidios a las mineras y a la industria. Pero, ¿qué propondría usted como medidas al país que al mismo tiempo no afecten a los sectores populares y arreglen los graves problemas de la economía? ¿Qué propone usted
¿Qué proponen los sindicatos? Yo he acabado de decir las propuestas. Moratoria a la deuda, cobrar la evasión tributaria que no se ha topado durante los 10 años, el tema de los contratos, la misma intermediación petrolera que se nos siguen robando en nuestras narices. No tocaría los temas sobre los cuales ha hablado también el gobierno de los contratos sindicales, por ejemplo, Petroecuador, en la industria petrolera ecuatoriana, para cortar los sueldos dorados. Mire, primero son cortinas de humo y no corremos a discutir eso. Que responde el gobierno. Pero aquí no se puede generalizar. La ministra que se benefició de un contrato de Andinantel de ese momento, ahora dice que denuncia. Tenemos los documentos. 4 empresas son: CNEL, CELEG, CNT y Petroecuador. ¿Quiénes son los responsables? ¿Quién pone los gerentes de esas empresas? Los gobiernos. ¿Quién firmó esos contratos? Los exministros de Trabajo con informe de finanzas, con jueces corruptos. Sancionen a ellos y no generalicen. Los sueldos de los trabajadores del sector público están congelados por 10 años. El acuerdo ministerial 054 que regula las negociaciones de los contratos colectivos está vigente el 2015. Y ahí están las tablas. 561. Ninguna remuneración sobrepasa los $1,000. ¿De qué sueldos dorados hablan de los trabajadores? ¿De qué sueldos dorados hablan del 99.9% de los trabajadores? Si hay municipios que siguen pagando el salario básico, cortinas de humo lanzan y no hacen nada para combatir cuando ellos son corresponsables de lo que han hecho. Llegamos ya al cierre, ingeniero Villavicencio. Le vamos a dejar, por supuesto, en una salida final. ¿Qué van a hacer los sindicatos ante esta coyuntura que se concretará muy pronto en un decreto gubernamental? Bueno, vamos a anunciar las próximas acciones en las próximas horas que haremos en todo el país. El día de hoy, ha dicho, darán una rueda de prensa. A las 10 de la mañana daremos nuestra postura y frente a las acciones que vamos a seguir en todo el país. Ya. ¿Tienen algún tipo de interacción con otros sectores transportistas? Sabemos ya, no podemos hablar de una situación total, absoluta, en todo hay discrepancias, pero mayoritariamente están de acuerdo, por lo menos los dirigentes del transporte, en lo que se está dando. Un sector que no hemos escuchado más allá de algunos comentarios en días pasados, no luego de los anuncios de ayer, el sector indígena, que ha sido gravitante cuando se han dado estas coyunturas en el país. ¿Han conversado con ustedes? ¿Están ustedes operando de alguna manera con otros sectores, representantes de los sectores populares de Ecuador? Por supuesto que sí, estamos en conversación con las distintas organizaciones sociales, con sectores del movimiento indígena, y obviamente las acciones se irán dando paulatinamente y de manera conjunta. Bien. Le agradecemos mucho por su presencia. Gracias, buenos días. He escuchado al ingeniero José Villavicencio, él es dirigente de la UGTE y del Frente Unitario de Trabajadores. Son las 8:05.